creo que nos vayamos a ir como venimos. Tampoco creo que sea una cosa superficial. Yo creo que lo que Dios tiene para ti va a cambiar tu vida, ¿verdad? Esperamos que Dios obre en el corazón de cada uno. Quiero decirles que estamos viviendo una época eh, donde los cambios han sido tan vertiginosos. Realmente yo me acuerdo de cuando yo era joven y bueno, eso ya hace rato. Pero el asunto es que la mentalidad que hay en este tiempo, la moral que hay en este tiempo, está realmente destruyendo eh, la familia y está destruyendo la integridad de las personas. Estamos viviendo un tiempo donde todo se vale. Y yo creo que es muy bueno mirar que la felicidad no consiste en salirnos con la nuestra. La felicidad es que Dios se salga con la suya en tu vida. Alabado sea Dios. Porque realmente lo único que vale la pena es vivir en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, nadie puede ser feliz. Nadie puede realmente tener satisfacción. Y bueno, hay cosas temporales, cosas que están en esta tierra, que realmente nos mueven. Y yo creo que muchos de ustedes se encuentran en problemas de adaptación, porque el desenfreno allá afuera es espantoso. Sin embargo, tenemos una gran bendición. Somos hijos de Dios. Si hay alguien aquí que no es hijo de Dios, que no haya recibido a Cristo, es muy importante que lo reciba. Es muy importante que tenga esta experiencia personal con Cristo, que cambie su vida y que le dé esa dimensión espiritual que no se puede tener sin Cristo. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a hablar sobre integridad y vamos a enfocarnos en especial en la vida de David, del rey David. Pero antes de que fuera rey y cuando él lleva ese proceso a través del cual Dios lo está capacitando para ser un rey conforme al corazón de Dios, realmente pues a veces lo leemos muy rápido, pero quisiera detenerme en algunos detalles que creo que son muy importantes para cada uno de nosotros. Valores. Vamos a hablar de aquellos valores que le devuelven a uno la integridad. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de rectitud. Estamos hablando de honestidad. La Biblia utiliza la palabra cabalidad, ser cabal. Y bueno, estamos hablando de alguien que está apegado a los principios de Dios de corazón. Bendito sea Dios. Y bueno, yo creo que este mundo se ha esforzado mucho en dejar a Dios fuera de todo. Porque hay leyes que se están aprobando donde se atribuyen a las personas derechos que Dios no les ha entregado. La mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que sea, puede abortar. Y entonces nosotros vemos que se está acelerando tanto este deterioro moral que la gente realmente está viviendo lo que la Biblia dice, de que no sabe distinguir
bien del mal. Ay de aquel, dice la Biblia, que a lo bueno dice malo y a lo malo dice. Este es nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en que el anticristo está preparando su terreno para que todo mundo lo reciba, lo aplauda, lo aclame y lo siga. ¿Tú sabías que, por ejemplo, el anticristo va a ser homosexual? La Biblia dice, no tendrá gusto por las mujeres y del Dios de su padre no se acordará. Ese es el anticristo. ¿Y por qué hay tanto trabajo en el adoctrinamiento de los niños para que puedan aceptar como normal algo que es abominable delante de Dios? Y todo eso está pasando, hermanos, porque estamos viviendo ese tiempo de preparación. El mundo para abajo va en decadencia y la iglesia va ascendiendo. La iglesia se va levantando. Y la iglesia tiene que estar gloriosa antes de que Cristo venga. Así que el trabajo que hoy podemos hacer en cada uno de ustedes es precisamente que ustedes recuperen el verdadero sentido de la vida espiritual, justicia de Dios. La Biblia es un libro perseguido, es un libro que ha sido, eh, bueno, eh, en Estados Unidos fue quitado del Congreso, fue quitado de las escuelas y de repente pues vino este gobierno que trajo de vuelta la Biblia a las escuelas y las oraciones al inicio de los periodos de gobierno. Y todo esto, hermanos, es como un mover de Dios y también estamos viendo todo ese ataque que el diablo está teniendo. Pero bueno, Dios quiere que nosotros recuperemos la integridad. Realmente podemos ver nosotros en la palabra de Dios la palabra integridad en una manera bastante frecuente. Y bueno, a lo largo de lo que yo voy a compartir en esta noche, ustedes se van a dar cuenta importancia que tiene el que recuperemos todo ese terreno que este mundo está haciendo un despeño. Ya no hay una expresión pura de amor. Lo que hay es placer. Y es ahí donde justifican el hecho de que se vuelva normal algo que es completamente antinatural. Pero bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios eh, el Salmo 101, versículo 2 al 6. Y bueno, dice la Escritura, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se llegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Y quiero que noten que es Dios el que está hablando aquí. Y Dios está hablando de
¿cómo es que nosotros podemos realmente tener esta relación con Dios cercana, esta relación en donde nosotros podemos experimentar su presencia y no vivir una vida religiosa, sino una verdadera vida abundante, una vida espiritual? Y hermanos, noten cómo el Señor está diciendo que aborrece la obra de los que se desvían. Bueno, está hablando, cuando vinieres a mí en integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Y está hablando de integridad, está hablando de un corazón recto, de tener una actitud pura. Muchas veces somos ventajosos, somos egoístas y estamos buscando la manera de cómo manipular a la gente para sacarle ventaja, que haga cosas que nosotros queremos. Y bueno, a veces ese anhelo que nosotros tenemos de aceptación nos hace ceder a las presiones de las demás personas porque queremos ser aceptados en medio de ellos. Pero noten ustedes que Dios no está poniendo aquí un énfasis a que nosotros estemos al pendiente de las cosas que los demás piensan de nosotros, sino está hablando de que nosotros estemos al pendiente de qué cosa le agrada a Dios. Integridad, un corazón recto, un corazón puro. Y fíjense que no dice, el perfecto me servirá. Dice, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Así que todos nosotros estamos en disposición, es decir, Dios nos acepta si nosotros tenemos la disposición para acercarnos a Él en la manera correcta, con el corazón. No venimos con segundas intenciones, no venimos a tratar de aparentar algo, sino venimos porque estamos convencidos de que a Dios le gusta que nosotros nos acerquemos con sinceridad. Bendito sea nuestro Dios. Y servir a Dios. ¿Sabes cuánta necesidad hay de personas que verdaderamente sirvan a Dios? ¿Tú crees que es sencillo de que una persona hoy recibe a Cristo y en 3 meses está teniendo responsabilidades en una iglesia? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un proceso de restauración de todas aquellas cosas que traemos mal en nuestra vida, que Dios nos las perdona a todos y nos salva, pero Dios quiere trabajar en nuestro corazón para que todo aquello que ha sido, bueno, que hemos perdido en el camino, caminando equivocadamente, haciendo las cosas para agradar a los demás, bueno, cambiemos este rumbo y entonces tomemos el camino correcto. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a mirar estas características de David. Vamos a mirar algunas cosas que son importantes. Él fue un joven íntegro. ¿Sabes? David es un hombre de contrastes. Cuando él era joven, él fue un hombre joven con un corazón por Dios muy precioso. Pero cuando él fue adulto, bajó los estándares de Dios. Y es como si tomara una resbaladilla y descendiera rápidamente en una situación de decadencia espiritual terrible. Parecía que ya no tenía remedio. Pero Dios es un Dios de oportunidad. Y no importa qué tan desviado esté tu corazón, Dios quiere restaurar. Y Dios quiere que tu corazón se vuelva a Dios y recupere ese verdadero sentido de la alegría, de la dicha, que da vivir en su voluntad. Eso es algo maravilloso. Y bueno, vamos a mirar
allí en Primera de Samuel, cuando se nos empieza a hablar de la vida de David. Y vamos a leer allí en el capítulo 16. Gloria a Dios. Y vamos a leer versículo 7. Dice la escritura: Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y Samuel está a punto de escoger aquel que va a sustituir al rey Saúl. El rey Saúl se ha desviado del camino de Dios. Y Dios le ha dado oportunidades, pero el celo del corazón de Saúl es bastante egoísta, de tal manera que él ha perdido completamente la visión y la sensibilidad a Dios. Pero bueno, Dios está buscando a alguien que pueda reinar y que pueda tener un trono estable. Y entonces le dice a Samuel cuando va a casa de Isaí, y hay allí 7 jóvenes, 7 hijos de Isaí. Bueno, en realidad él tenía 8, pero el más pequeño era David y el padre ni lo tomaba en cuenta. ¿Tú te has sentido de esos hijos que tienen esa desventaja de que los padres te tienen mucho aprecio por alguno de tus hermanos, pero a ti no te quieren? Bueno, para que veas que eso no es nuevo, eso es algo que está en la Biblia, es algo que pasó con David. Realmente la formación de David tuvo que ver mucho con la mamá de David, más que con el papá. El papá lo abrió, y como dicen ustedes, lo abrió, quitó del camino, lo ignoró. Pero eso no fue algo negativo para David. David no era un niño resentido que tenía problemas con los demás porque tenía deseos de venganza, tenía amargura en su corazón, tenía problemas con su papá. No, existía ese menosprecio, pero no existía en el corazón de David un rechazo a su papá o una rebelión a su papá. Y entonces decimos, bueno, ¿qué tenía David? No, aquí Dios le dice a Samuel, van a pasar delante de ti jóvenes y seguramente alguno de ellos va a llamar la atención. Bueno, lo que yo te digo es que no mires su aspecto. Si es guapo, si es alto, si es una persona con personalidad, no mires su aspecto. Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos. ¿Cuántas veces los pastores se equivocan porque llaman a servicio a gente que tiene mucho entusiasmo, pero que está motivado por cosas personales de su corazón? Una persona íntegra tiene que desechar los intereses personales. Dios se va con la finta. Dios no mira el aspecto. Él no ve como los hombres lo que tienen delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Sabes qué es lo único que importa de ti para Dios? Corazón. No tu habilidad, no tu estatura, no tu corpulencia, no tu habilidad, no tu inteligencia. Dios está mirando. ¿Sabes en función de qué Dios escoge a quienes van a servir?
del corazón. ¿Por qué es importante la integridad? Porque es una actitud del corazón. Tú puedes decir sí o puedes decir no, tienes la facultad de hacerlo, pero Dios va a poner delante de ti diferentes cosas que no son las más fáciles, pero son las únicas. Realmente valen la pena. Bendito sea el Señor. Así que no estés pensando, yo quiero ser un gran predicador porque voy a ser famoso. Voy a ser como algunos de los de enlace, ¿verdad? De esos que enlazan. Sí, sino, Dios no quiere grandes hombres. Y David no era un gran hombre, pero era un hombre con un corazón negro. Un corazón. Y bueno, la advertencia de él, entonces le permite a Samuel ver el desfile de los hijos. Y pasa el mayor, y pasa el segundo, y pasa el tercero, y pasa el cuarto. Y bueno, él los va viendo y yo creo que está tomando notas ahí de pros y contras que les ve. Pero Dios le ha advertido, yo lo desecho. Yo no voy a escoger lo que a ti te parezca. Yo voy a desechar todo aquello que no esté correcto. Bueno, pasan los 7 hijos. Y él les dice, yo no me voy a ir de esta casa. Ya no tienes otro hijo. Entonces él dice, David está cuidando las ovejas. Escoge entre los 7 que ya te mostré. No me voy a mover de aquí hasta que no traigas detrás de las ovejas. Y bueno, pasa el tiempo, tienen que ir a buscarlo, viene, y cuando él entra, entonces dice, y bueno, David tenía sonzote. Gloria a Dios. Tú tienes un corazón por Cristo. Tú quisieras influir, no ser un influencer, sino influir verdaderamente en el rumbo de las cosas que te rodean. ¿Quieres ser un factor de cambio? Bueno, escucha bien cuáles van a ser las características que Dios nos está dando aquí. Y bueno, allí en el versículo 9, dice, hizo luego pasar ahí a Sama, que le dijo, tampoco ha elegido Jehová, e hizo pasar a los 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿han se acabado los mozos? Y él dice, sí, queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, pues, envió por él e introdujeronlo a casa. Él era rubio. La palabra rubio aquí no quiere decir que él tenía el pelo güero. El pelo de David era negro, lo podemos leer en otros pasajes. Pero la palabra rubio quiere decir que su pelo era ondulado o que era chino. Y dice, era de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante
el espíritu de Jehová tomó a David y levantóse luego Samuel, volvióse a Rama. Muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos el respaldo de Dios. Dios está trayendo una unción, que es una de las 3 unciones que recibió David, y que están marcando 3 etapas en su vida muy importantes. Pero esta primera unción equivale a cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y también si hay jóvenes aquí que no tienen bautismo de Espíritu Santo, no se vayan del campamento sin él. Los que no tienen a Cristo reciban a Cristo, y los que no tienen bautismo de Espíritu Santo reciban bautismo de Espíritu Santo, para que se vayan ustedes como David empezó a caminar con Dios. Un hombre recto que tenía sobre su cabeza unción. Alabado sea Jesús. Y bueno, esto es el principio. Y podemos llamar a este punto el llamado de Dios. Algunos de ustedes pueden decir, Dios tendrá un plan para mi vida. Dios querrá algo de mí. Dios me habrá llamado a hacer determinada cosa. Tal vez en el corazón de ustedes haya como una especie de inquietud o de angustia y tal vez el pensamiento de que Dios a mí no me ve. Dios a mí no me toma en cuenta. Yo no tengo habilidades, yo no soy bueno para la música, yo no tengo buena memoria, yo no me expreso bien delante de la gente, etcétera. Diferentes peros o inconvenientes que tú te ves a ti mismo. Pero ¿qué está viendo Dios de ti? Tu corazón. Y si tú tienes el corazón por Dios, si tú de veras tienes ganas, no te preocupes por todos los inconvenientes que tienes en tu vida. ¿Qué es lo que marca tu vida? Llamado. ¿Y de qué depende el llamado de Dios? De tu corazón. ¿Estás oyendo? Entonces, todos esos peros que tú pones acerca de ti mismo, todas aquellas cosas que dices, pero es que yo no soy como fulano, es que yo no soy como mengano, es que yo no tengo esa virtud, yo no tengo esa cualidad. Yo te quiero decir, solo Dios quiere tu corazón. Tú pone el corazón y Dios pone la unción. Y la unción va a ser que tú rebases tus límites y que todo lo que tú estás limitado naturalmente, espiritualmente tú lo consigas. Así que el llamado de Dios es la primera cosa que yo creo que es muy importante tomar en cuenta. Dios está mirando tu corazón. Y si tu corazón es anhelo de Dios, bueno, prepárate porque Dios quiere que tú le sirvas. Y Dios va a hacer cosas durante este tiempo de campamento para que tú experimentes en tu vida la bendición de Dios y tú te vayas con una convicción, con una certeza en tu corazón. Yo voy a servir. Yo voy a ser una bendición en mi iglesia. Yo voy a ser alguien a quien Dios va a respaldar, a quien Dios va a usar, no por mis habilidades naturales. Esas, si las tienes, hazlas a un lado. Dios no quiere tu bonita voz, no quiere tus facciones finas, no quiere tus aspectos físicos, y tampoco las situaciones que hubiera como habilidad dentro de ti. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Para ti, ¿qué quiere Dios de ti? Tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, olvídate de todo lo demás, porque acuérdate, a David ni lo tomaron en cuenta, pero ese era el escogido. Si a ti no te han tomado en cuenta, si tú tienes desventajas, si tú estás pensando en todos tus inconvenientes, ya, deja eso. Solo entrégale a Dios.
ábrele tu corazón, porque Dios jamás improvisa. Él tiene planes para ti. Aleluya. Después de eso, nosotros podemos leer allí mismo en Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a brincarnos al versículo 14. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué pasa cuando el corazón se desvía de Dios? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón empieza a ser atraído a otras cosas que a Dios no le gustan? Bueno, aquí está diciendo que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y que vino de parte de Dios un espíritu malo. Tú creías que los espíritus malos venían del diablo, pero aquí está diciendo que de parte de Dios venía a atormentarle un espíritu que estaba siendo consecuencia de la desviación del corazón de Saúl. Dios no estaba haciendo algo arbitrario o caprichoso. Dios estaba haciendo algo porque Saúl tenía su corazón puesto en sí mismo y lo que él quería es que él fuera el centro, el eje de todo. El trono para él era lo más importante, pero la voluntad de Dios. Bueno, aquí está un espíritu malo con alguien que se aparta de eso. Pero dice la Escritura, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a los criados, buscadme pues ahora alguno que taña bien. Y está hablando de David. Y bueno, una de las características de David es que como él era pastor de las ovejas y estaba en el campo, una de las cosas que él hacía era agarraba el arpa, componía y le cantaba a Dios. Y derramaba su corazón delante de Dios. Y yo te quiero decir, subirse aquí y tocar un instrumento no es alabanza. Eso es música. ¿Sabes qué es alabanza? Es si pones tu corazón. Una canción sin corazón no es alabanza. ¿Sabes qué le da esta afirmación? ¿Qué es verdadera alabanza? Aquello que sale del corazón. Así que David derramaba su alma delante de Dios. Nosotros podemos ver de los salmos de David, aquellos salmos que cantaba a veces cuando estaba triste, pidiendo la ayuda divina, pero a veces cuando él estaba muy alegre, bueno, él cantaba música para danzar, no para bailar, para danzar. Bueno, para los gringos es difícil decir porque la misma palabra dancing es bailar. Pero bueno, el asunto es que nosotros tenemos claridad en esto y nosotros sabemos que una cosa es bailar para la carne y otra cosa es danzar para Dios. Y bueno, David danzaba, David tocaba el arpa y él fue escogido y todo esto parecía fortuito. Como Saúl escoge a David para que David le toque el arpa y resulta que cuando David toca el arpa, el espíritu malo se aparta de Saúl. ¿Qué hace? ¿Sabes qué hace la verdadera alabanza? Esencia.
La Biblia dice en el Salmo 16, tú que habitas entre las alabanzas. La presencia de Dios desciende cuando hay una verdadera alabanza. No se trata de cuántas horas cantas y de cuánto sudas y de cuánta gimnasia haces. ¿Sabes de qué se trata? De cuánto tu corazón se expresa ante de Dios, demuestra a Dios qué tan grande es Dios, qué tan importante es Dios para su vida. David tenía un deleite y no fue casualidad, sino fue de parte de Dios. Fuera David y la alabanza la que trajera alivio al corazón de Saúl. Y venía el espíritu malo y atormentaba a Saúl, y yo creo que él tenía alucinaciones y tenía visiones y fantasmas, y le movían la cama y le jalaban la cobija, y todo eso le pasaba a Saúl. Pero venía David y tocaba el arpa, y aquel espíritu malo se iba. Hermanos, la alabanza es la presencia de Dios que se manifiesta a través de aquellos que están abiertos de su corazón, que reconocen la belleza, la santidad, que le cantan. ¿Tú crees que a Dios le gusta que le cantes? Yo te quiero decir que lo que a Dios le gusta es que le abras tu corazón, que le reconozcas. Y a veces la alabanza no es un canto, no es un verso. La alabanza puede darse en el silencio, cuando tú derramas tu corazón delante de Dios. Y cuando tú estás disfrutando de ese momento de comunión con Dios, hermanos, yo puedo decirte, Dios te acaricia. Y aquello que tú sientes en la presencia de Dios, ninguna droga, ninguna cosa de este mundo, ningún deleite de esta tierra, te lo puede dar. Es algo tan superior, tan diferente. Tener comunión con Jesús, tener comunión con Dios, tener una relación verdadera en la cual tu corazón está abierto y expectante de aquello que Dios puede compartir contigo. Hermanos, la vida religiosa es una vida de ritos. La vida abundante es una vida de alabanza, de verdadera. Y el diablo lo resiste. Un verdadero. Alabado sea Dios. A veces decimos los cantos lentos son de adoración. Los cantos rápidos son de alabanza. Y yo te quiero decir, ese tipo de definiciones son completamente fuera de la realidad. Tú puedes alabar a Dios con un canto, puedes alabar a Dios en silencio, puedes alabar a Dios con danza, o puedes poner tu frente en el polvo. Gloria al Señor. Y bueno, es muy importante el que nosotros podamos distinguir que la alabanza tiene que ver con tu alma que se rinde a Dios, que le reconoce. Cuando tú cantas en lenguas, es tu espíritu el que ora. Cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. Y entonces cuando tú cantas con el espíritu, eso está siendo un perfume que sale de tus entrañas, que es movido por la presencia de Dios y que se levanta como un incienso, es grato a la nariz de Dios. Pero cuando tú le abres tu alma, tu corazón, y de veras te acercas a Dios
consciente de tu pequeñez, pero consciente de su grandeza, Él te mueve. Y tú sientes su presencia. Y hermano, cuando tú entras en ese momento, en esa experiencia, no importa. Ya no distingues el tiempo. El tiempo se te puede ir y puede parecer un instante y te has pasado horas en la presencia. Hermanos, porque es real. Porque Dios es real. Porque Dios es alguien cercano a ti. Alguien que está interesado en ti, que te conoce profundamente y que Él sabe que fibras de tu alma necesitan ese toque de sus dedos. Eso es maravilloso. Eso es real. Y eso es más emocionante que cualquier cosa que produzca adrenalina en tu sistema. Tú sabes, la adrenalina es una droga que tu cuerpo genera. Tú estás en crisis cuando requieres un extra. Y mucha gente entra a esos juegos extremos, a esos deportes extremos, por tanta adrenalina que genera. Y entonces dice, esto es lo máximo. Hermanos, cuando viene la unción, supera la adrenalina y supera lo que puedas hacer o sentir cuando estás lleno de adrenalina. Cuando alguien te golpea y tú ves que estás en desventaja y entonces te tratas de proteger, pero te entran los golpes por todos lados. Tu cuerpo empieza a generar adrenalina que te anestesia. Tú puedes soportar, porque tu cuerpo está generado. Dios lo diseñó para eso. Pero yo te quiero decir, superior a la adrenalina es la unción. ¿Tuya? Y bueno, yo quiero que la unción descienda sobre ti. Yo oro que Dios descienda sobre tu vida, que tú sientas unción, que tú experimentes su presencia y que tú le entregues tu corazón. Alabado sea Dios. Y bueno, la alabanza, entonces hay tanto que decir de la alabanza, pero lo que yo quisiera es que avanzáramos y teniendo claro este principio, vayamos a mirar qué otra cosa o qué otra característica tenía David que le hacía ser alguien con el que Dios quisiera tener tiempo. Gloria al Señor. Allí en 1 Samuel 17, el versículo 13 de la Escritura. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlem. Y bueno, 3 de los hijos de Isaí eran guerreros y habían sido seleccionados para estar en el ejército de Saúl y pelear contra los enemigos de Israel. Y bueno, ellos eran de los destacados en cuanto a habilidades naturales. Pero David, bueno, era alguien que se daba sus vueltas porque iba con Saúl. Y ya saben, su ministerio de traerle paz al corazón de Saúl cuando él era atormentado. Y después él regresaba al lugar que su padre le había asignado de ser pastor de ovejas. Entonces él se regresaba. Y dice la Escritura, pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y presentóse por 40 días.
Y ya saben de quién hablamos. Y no es una historia de niños, es una historia bíblica que tiene mucho, mucho que mostrarnos a nosotros. El hombre vocífera. Desde las mañanas se levantaba y vociferaba y gritaba. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado. Saúl era tan alto que dice la Biblia que del hombro hacia arriba él rebasaba al más alto del ejército. Así que digamos que Saúl era un hombre imponente. Párate delante de alguien que tengas que mirarlo hacia arriba. Bueno, ese era Saúl. Pero, ¿qué crees que le pasó a Saúl? Como su corazón ya no estaba con Dios. Entonces, él también le dio miedo, gigante, Goliat. Y cuando la Biblia nos da las dimensiones de este hombre, el peso de su lanza y todas sus características, nosotros encontramos repetidamente el 6. Y tú sabes que el 6 es el número del hombre, es el número del anticristo, y el 666, bueno, va a ser la manera en que nosotros vamos a poder identificar ese código con el cual él se va a presentar. Pero bueno, siendo Saúl entonces una figura del enemigo, del diablo, de quien está tratando de impedir que la voluntad de Dios se cumpla, bueno, él es un gigante. Quiere decir, tú solo, tus fuerzas, jamás podrías avanzar. Convéncete de ello. De eso te quiero convencer. Tú no sirves solo. Tú necesitas venir con el corazón para que Dios lo llene de su gracia. Alabado sea Dios. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán. Y cuida de ver a tus hermanos y si están buenos y toma prendas de él. Y bueno, este era, ahora David está haciendo, bueno, la manera a través de la cual Isaí, su padre, está mandando ayuda, sustento y está requiriendo noticias de sus 3 hijos preferidos. Bueno, David no tiene problema con eso. Quiero que notes esto. Eso es integridad. Tu corazón no debe traer lastres, no debe traer amargura, no debe traer tristeza, no debe de estar adolorido, no debe de buscar pretextos para decir que por culpa de tu papá o de tu mamá o de tus hermanos, tú no puedes. Quítate eso de enfrente. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Alcornoque y peleando con los filisteos. Levantándose pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, fuese con su carga como Isaí le había mandado. Y aquí yo veo esa disposición de su corazón. La integridad, ¿sabes cómo se ve? De obediencia. No importa si tú sientes que no eres el preferido, que no eres el consentido, y empiezas a llenar tu corazón de celos y amargura. No dejes que pase. Entonces, y llevó los panes y llevó los quesos y bueno, le pidió a sus hermanos aquellas cosas. Yo me imagino cartitas que le decían a su papá, no te preocupes, estamos bien. Él quería una prenda, una noticia de él, algo que les hiciera saber que sus hijos estaban bien. Bueno, David
hizo las cosas, ciencia total. Esto es corazón recto. Gloria al Señor. Dice, el cual había salido danza y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y bueno, él no tenía coraje contra sus hermanos. Guarden bien eso. Aprendan de esto. Y dice, y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía enfrente de todos los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió a los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre para Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y quiero que notes que aquí sí hay celo. Aquí en el corazón de David hay enojo. Él está descontento. ¿Por qué? Porque ese hombre está blasfemando contra Dios y no hay un solo israelita que lo enfrente. Está afrentando a Dios viviente. Tremendo. Y dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David, su hermano. ¿Y qué hizo enojar a Eliab? Los celos. El corazón de Eliab, con razón Dios no lo escogió, que su corazón estaba torcido. Bueno, se enoja contra David. Y bueno, surgen cosas allí interesantes, pero yo quisiera avanzar más y llegar allí al versículo 32. Dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará con él. Hermano, Dios no te ha llamado a hacer cosas comunes y corrientes. Dios te ha llamado a enfrentar a gigantes, a cosas que son muy superiores y que tú solo nunca podrías vencer. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? ¿Crees que Dios tiene algo contigo? ¿Quiere algo de ti? ¿Estás dispuesto a enfrentar gigantes? Gloria al Señor. Y bueno, la armadura. Y David ni se puede mover con la armadura. Son fierros pesados que le protegen los hombros, los brazos. Está lleno de una malla aquí resistente para que le proteja de los golpes. Y bueno, él no se puede ni mover con la armadura. ¿Sabes qué hace David? Quítala. Va al río
Agarra 5 piedras. Y digo rodadas porque cuando tú vas a un arroyo, el agua viene descendiendo y va rodando las piedras. Y las piedras van perdiendo su filo. Se vuelven unas piedras que están lisas por todos lados. Están ovaladas, alargadas, según cómo era la piedra. Pero el asunto es que están, están redondas. Es decir, están romitas, no tienen filo. Gloria al Señor. Él toma 5 de estas piedras. Se echa en su zurrón, pastor. Toma su Honda. Toma la moto. Toma una Honda. Una Honda. Gloria al Señor. Y cuando él está allí frente a aquellos que están atemorizados y sale al frente, el gigante lo menosprecia. Y el gigante dice, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y le dice, tú vienes con espada y con lanza. Le dice, mas yo vengo en el nombre de los. Hermano, ¿dónde está tu conciencia? ¿Tu conciencia está en el problemón que tienes enfrente o tu conciencia está en Dios? Cuando Jesús iba a la cruz, su secreto de Jesús es que él no miró la cruz, o el trono de Dios. La Biblia dice que menospreció la cruz, menospreció la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la clave no es mirar tu problema y mirar allí tu gigante y mirar que vocifera y que tiene mucha fuerza y que tiene un espadón y que tiene una lanza y que tiene mucha fuerza. Yo no vengo parte, es lo mío. Siempre que te pida, no estés pensando, es que eso no puedo hacerlo. Estoy pensando, pues, ¿sabes qué hago yo o qué hacía yo cuando trabajaba? Y se me presentaban problemas. Año. Algunos han de haber pensado que yo tenía de. Yo me iba al baño, me encerraba en el baño, me ponía a hablar en lenguas, pedía a Dios sabiduría. Estaba en Él. Cuando yo salía y estaba en medio de los problemas y tenía un jefe que me odiaba, bueno, Dios me daba la vida. Y yo quiero decirles, para mí el baño fue, alguno diría, qué irreverente orar al baño. Pero para mí eso era mi lugar secreto. Ese era mi lugar donde yo tenía a alguien esperándome para darme aquello que me hacía falta. Sabes, muchos me consideraron muy buen ingeniero, pero aquí la neta entre nosotros, yo no era buen, pero era cristiano. Y me metía al baño y salía diferente. Y ya no venía solo, sino en nombre. Alabado sea Dios. Y hermano, cuando tú enfrentas diferentes situaciones que te rebasan, tú te vas a dar cuenta cómo Dios te dota de gracia, de sabiduría, de unción, y que lo que tú haces, tú no lo harías jamás solo. Y bueno, David tuvo un tiempo cuando estaba de pastor, cuando su papá ni lo pelaba. Y allí David tendía a sus ovejas. Oso. Bueno, no sé si tú has visto.
Yo he visto en el zoológico a un oso que se levanta, gracias a Dios, pero ese oso se ve enorme. Empieza a gruñir y enseña su hocico, sus dientes, sus colmillos. Yo creo que David había pasado esos tiempos de sombra, esos tiempos en donde nadie se fijaba en él, eran tiempos. Tocaba el arpa, lucha grecorromana con osos, ¿sí? Se aventaba peleas con leones. Y yo me acuerdo de Sansón y de cómo Quijada, y todos pintan a Sansón como un hombre súper musculoso. Yo creo que Sansón era un flaco, como varios de ustedes. Yo no puedo decir que estoy flaco, pero ustedes que están jóvenes, muchos están flacos. Y quiero decir, Dios nunca se basó en que este hombre fuera al gimnasio y que tuviera una gran musculatura y que fuera un Hércules. Sansón no era Hércules, Sansón era alfeñique. Pero cuando venía el Espíritu sobre él, tenía que enfrentar a los enemigos. Entonces venía una fuerza suya, que era de Dios y que lograba el cometido. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Ya? Así que tu tiempo de oscuridad, tu tiempo donde nadie te toma en cuenta, es tu tiempo de entrenamiento, en donde tal vez tú estás lavando los baños o tal vez estás haciendo cosas menores, pero aquello que tú estás haciendo, lo estás haciendo con la gracia de Dios. Y cuando tú estás lavando un baño con la gracia de Dios, ese baño va a quedar súper bien. Porque nadie lava mejor los baños. Jesús. ¿Sí me entiendes? Así que David fue entrenado, David fue obediente, David era un muchacho que amaba, que su corazón estaba guardado, Señor. Muy bien, vamos a mirar después de esta situación, cómo dentro de esto David era un hombre de fe. Todo esto que nosotros vemos, este reto que enardece su corazón y que le da la osadía de enfrentar al gigante. Bueno, siendo David una figura de David y teniendo esas 5 piedrecitas en el zurrón, teniendo una onda en su mano, nosotros podemos ver en la onda al Espíritu Santo las piedrecitas en las 5 piedras a los 5 ministerios. Y miramos al Señor Jesús en David, miramos como con una sola piedrecita que le dio en la cabeza al gigante. Era una piedra lisa, acuérdate. No tenía filos. Había rodado y rodado y rodado. Había quedado roto. Se le encajó en la frente. Este hombre. ¿Con qué fuerza tuvo que aventar la piedra a David? Hermanos, realmente más duro que una pelota de béisbol rebotada de un bat. Algo impresionante. Cae, David toma la espada de aquel hombre, se sube a su pecho, con la misma espada, ¡pum!, corta la cabeza. La cabeza es la autoridad. Ahora, David ha vencido. Y hermanos, este es el principio de la carrera. Él ha sido ungido.
Sus hermanos le tienen celos, pero él no ha sido establecido en el reino porque Saúl está vivo y porque, bueno, Saúl había sido un por Dios. Él se había apartado de Dios y entonces tenía problemas con su conciencia, con su sentimiento de culpa y con sus carnalidades, como el egoísmo, celos que él sentía de David. Pero bueno, esta fe genuina, anota allí, es importante para ser obediente. Gloria al Señor. Y vamos a mirar un punto más. Y vamos entonces a 1 Samuel. Vamos a mirar en el capítulo 18, los primeros 4 versículos. Dice, y así que hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David. Y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, dióla a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabar. Y aquí viene algo muy interesante, que yo quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta. Necesitamos amigos. No somos el llanero solitario. Y hasta el llanero solitario tenía toro. Y lo que te quiero decir es que es tan importante que nosotros tengamos vínculo, y que no caminemos solos, que seamos parte de un equipo y que nosotros tengamos el alma ya al amigo. ¿Sabes qué significa amigo? A quien ama. ¿Y qué dice de Jonatán? Dice, amó a David como a su alma. Hermanos, yo puedo decir que tengo pocos amigos, pero amigo es una vez. Y te quiero decir, iglesia es el lugar de tus amigos. Si tú buscas fuera de la iglesia, bueno, vas a tener, van a, si tú quieres verdaderos amigos, necesitan tener un denominador común. Es Cristo. Así que necesitas amigos. Cuando Dios diseñó a la iglesia, Dios dijo, esto es mi cuerpo. La iglesia es. Y Pablo dice que la iglesia, su cuerpo es la plenitud de Cristo. De tal manera, hermanos, la manera en que Cristo se manifiesta y cómo sus obras se multiplican es no usando a las personas aisladamente, sino usando. ¿Sabes qué es tan importante para alguien que está sirviendo a Dios? Está rodeado de gentes que sirven. Una de las cosas por las que yo he orado por tiempo, mucho tiempo, es por ti. Doy gracias a Dios por aquellos hombres fieles que ahora están trabajando. ¿Sabes qué hizo Pablo? Se rodeó de jóvenes a los cuales él les brindó su amistad. Ellos le tuvieron tanta confianza que pudieron seguir condiciones.
Pero bueno, David tuvo un amigo que se llamó Jonatán. Y tantas cosas que podemos ver de esta amistad, porque resulta que Jonatán es el hijo de Saúl y es entonces el heredero al trono. Así que en manera humana, Jonatán y David eran rivales. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Jonatán? Le dio sus vestidos a David. Los vestidos reales, los de príncipe. Y le dio su espada y le dio su talabarte. Es decir, le dio sus cosas reales, porque él sabía que él no sería el rey, sino David. Y la verdadera amistad no se basa en qué ventaja puedo sacarle a esta persona. Tú muchas veces te has sentido defraudado por tus amigos. ¿Sabes por qué? Porque esperas demasiado de ellos antes de darte tú. ¿Quieres buenos amigos? Necesitas ser buena. La Biblia dice, el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Primero, tú necesitas ser un buen amigo y vas a conseguir la lealtad de aquellos que bendito sea el Señor. Y esto es súper importante en todos los aspectos en tu vida. Cuando la Biblia dice del cuerpo de Cristo y dice que Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso, también te incluye a ti. Y cuando Dios te ha puesto en la iglesia, quiero que sepas que Dios tiene una bendición que darle a la iglesia a través de ti. Y que tú tienes la bendición de estar rodeado de gente que también son parte del cuerpo de Cristo, que tienen la gracia de Cristo para hacer una bendición a tu vida. Bueno, qué feo es ser visitante de una iglesia y no miembro de una iglesia. Qué feo es estar solo. Les digo a la gente cuando recibe a Cristo, digo, te voy a decir tres cosas. No es lo mismo un ladrillo tirado en un patio baldío que un ladrillo formando parte de la casa. Si tú no te integras a la casa, tú eres un ladrillo. Serás ladrillo. Así que necesitamos integrarnos a nuestra iglesia local, necesitamos servir en nuestra iglesia local, necesitamos tener la disposición de nuestro corazón de hacer lo que sea pueda ser una bendición para los demás. No quiero el protagonismo, no quiero ser el líder de alabanza, no quiero ser una estrellita. Quiero desagradar a mi Señor. Y cuando yo hago equipo con los demás, entonces todas las cosas que Dios traiga sobre mi vida, no las voy a pasar solo, sino voy a tener un ejército de gente orando por mí. Dios va a usar a mucho para traer la bendición que tú necesitas. Yo creo que es bueno que los jóvenes se reúnan en la que tengan tiempos, que ellos busquen a Dios y que tengan amistad y que fomenten su relación. Hay tantos que se juntan para drogarse, hay tantos que se juntan para hacer fechorías, hay tantos que son miembros de una pandilla. Pero hermanos, ¿cuántos realmente aman? ¿Sabes? La iglesia está formada por un montón de gente imperfecta como tú, pero que Dios los puso juntos y les dio su gracia para que a pesar de todos nuestros inconvenientes, nosotros podamos dar las batallas. Dios te va a dar su espada.
y te va a dar sus ropas reales para que tú, ¿verdad?, sepas que tienes el respaldo de Él. Llegó el momento en que David y Jonatán ya no se pudo, porque Saúl se ensañó tanto con David que varias veces lo quiso matar. Y entonces ellos se tuvieron que separar. Y pasaron los años y tiempo después ellos se encontraron y se abrazaron porque tenían tanto tiempo de no verse. Y se amaban porque eran amigos, no importa la distancia, ellos se amaban. Y dice que cuando se despidieron, dice, ambos lloraron porque sabían que esta era una despedida. Y en ese momento, así como aquí está haciendo énfasis del amor de Jonatán por David, cuando David se separa de Jonatán, dice la Biblia, y David lloró más. Y bueno, yo veo esa nobleza de corazón, veo esa pureza de corazón, veo esa integridad. Sabes que tu amigo es una persona que te dice tus verdades, que no te dé el avión, que no te dice lo que quieres oír, sino te dice aquello que te va a bendecir. Y a veces te va a criticar y te va a decir, eso que estás haciendo no está bien. Y te va a advertir, porque es tu amigo, porque te aprecia, porque quiere que te vaya bien. Y sabes, si no tenemos amigos, no tenemos balance. Así que necesitamos amigos. Y bueno, este es un mensaje también que puedo extenderme un montón de tiempo para hablar de todos los detalles de esa gran amistad, pero simplemente quiero recordarte, tú conociste a una familia que era amiga de Jesús. ¿Tú sabes quién era esa familia? Eran tres hermanos. Eran dos mujeres y un varón. Lázaro, Marta y María. Eran amigos de Jesús y comían en la mesa juntos. Cada que pasaba él por su pueblo, él llegaba a casa de ellos y ellos lo atendían. Y pasaba tiempo con ellos y les hablaba tanto de su plan y de sus propósitos. Y les hablaba tanto de su padre que Marta se puso celosa de su hermana María, porque su hermana María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba haciendo los quehaceres. Y le reclama al maestro y le dice, maestro, mi hermana eh, me está dejando a mí toda la carga del trabajo. Y le dice el Señor, ella escogió la mejor parte. No le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Buscar primero a Jesús. A veces te puedes llenar de actividades y de hacer muchas cosas y pensar que eres muy eficiente y muy efectivo y una gran bendición en la iglesia, pero si tú no tienes tu comunión con el Señor y no le has dado la prioridad a Jesús, entonces todo lo que hagas será humano, intrascendente. Pero todo lo que hagas después de estar con Jesús será trascendente y será una bendición permanente. Grábatelo bien. Alabado sea Dios. Después va a decir algo. Y bueno, tenemos la amistad como una necesidad importante de no ser el llanero solitario y de buscar siempre gente que tenga la misma devoción, el mismo corazón, la misma disposición a buscar a Dios y hacer equipo. Amén. ¿Quiénes me prometen hacerlo? ¿Van a buscar amigos? ¿Tienen amigos verdaderos? Esto es muy importante. Y que ustedes se bendigan el uno al otro, motivándose a una mayor búsqueda de Dios. Aleluya. Primera de Samuel 18, versículo 1 al 5. David pues revisó
revistó al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos tribunos y centuriones. Perdón, estoy leyendo segunda, es primera de Samuel. Perdón, capítulo 18, ya no me sonaba la. Y dice entonces, voy a leer versículo 5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Y solo por tanto Saúl, capitán de gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Quiero que notes, es algo que se llama gracia. A veces tú le caes mal al jefe y esa es una desgracia. Pero cuando Dios te da gracia, entonces te caes bien. Y eso es lo que pasó con David. David se portaba prudentemente. Y cuando él se portaba prudentemente, entonces él fue ganándose el respeto de los demás. Y él estaba haciendo una bendición importante porque Dios estaba con David. Esta palabra prudente, grábatela bien en tu corazón. Una persona imprudente es una persona que está fuera del lugar, es una persona inoportuna, es una persona que habla cuando debe callar y es una persona que calla cuando debe hablar. Es una persona que no está consciente de la importancia que tiene hacer las cosas a tiempo, de ser diligente. Gloria a Dios, una persona prudente sabe guardar un secreto. A veces de lo que nos duele de nuestros amigos es de que les confiamos algo y lo saben. Pero David se ganó el respeto. Todos los servidores del rey. Y lo hizo capitán del ejército. Todos lo respetaban. Así que nosotros vemos progreso en esto. Vemos algo importante en la vida de David. Y entonces la prudencia es algo indispensable para conservarse en el plan de Dios. Para aquello para lo cual Dios te llamó y que estás en proceso y que estás en formación y que Dios está haciendo cosas en tu vida, es muy importante ser prudente, conservarte en equilibrio, no desbocarte. Alguien una vez lo mandaron a orar por una persona, un enfermo, y oró y el enfermo sanó. ¿Y sabes qué le pasó al joven que mandaron a eso? Le subió la espuma. Al rato, él decían, ¿se fijaron que ese hombre sanó? Gloria a Dios. Pero se fijaron que fue cuando yo le puse las manos. Y entonces empezó a usurpar la gloria. Y empezó a hacerse grande. ¿Sabes por qué a veces detesto este canal de enlace? Yo creo que hay hombres que están hablando la verdad, la palabra de Dios, pero creo que hay muchos mercaderes que hacen que la gente dependa de su gran ministerio. Cuando alguien dice, yo aquí con la Biblia, aquí la quiero y nadie puede acercarse porque yo pinto aquí una raya y entonces no la pueden pasar y entonces alguien la quiere pasar y le dan ataques y entonces él mueve la mano así y se caen todos, y la mueve para acá y se caen todos. Hermano, todo esto es show. Son grandes hombres que hacen que la gente dependa de ellos y se vuelven famosos. ¿Sabes que yo aborrezco ser famoso? ¿Y sabes por qué aborrezco ser famoso? Porque es una trampa del diablo. El diablo puede venirte y decir, Dios te usó. Oh, eres un grande. Ya la hiciste.
Y la Biblia dice, antes de la caída, si tú no conservas la humildad, te vuelves imprudente. La vas a regar. ¿Y sabes qué va a pasar con tu vida? Te va a frenar. Yo te aconsejo que hagas de la humildad una parte esencial de tu vida. Y quiero decir que es una parte que no forma parte del carácter, pero que todos los que tienen el carácter de Cristo, si tú listas los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, te vas a dar cuenta que no existe la humildad, que sí la mansedumbre, pero la humildad no está allí. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde corazón. Así que la humildad es una actitud tuya, que no forma parte de tu carácter, pero que sí es indispensable para que tú te conserves la de Dios. Dios no escogió para hacer reyes a gente soberbia, que se sienta muy segura o muy capaz. Escogió a gente que se rinde, que depende de Dios y que no le usurpa, que no es un gran hombre de Dios, sino tiene un gran. Aleluya. Prudente. Una sexta cosa que se menciona de él es ilustre. Y lo podemos ver allí, el capítulo 1 de Samuel, capítulo 18, pero ahora versículo 22 de la Escritura. Dice, y cuando Saúl, y mandó Saúl a sus criados, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna. Y los criados de Saúl le dijeron, le dieron de respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y imagínate estas cosas. Una de las cosas que pasa y que puede ser un tropiezo para nuestra vida y que puede quitar la pureza de nuestro corazón, de la pureza de la intención original, es que nosotros oímos chismes, que nosotros pongamos oídos a las opiniones de los que están cerca del rey, que te estén echando porras, que te estén ensalzando a ti. Hermanos, David se conservó humilde. Y dijo, yo soy un hombre pobre, yo era un pastor, que el rey me quiera de yerno y que el rey me quiera honrar de esta manera, no es algo que mueva mi corazón. Consérvate, por favor, humilde. ¿Y sabes qué es lo que serás? Serás ilustre. Y esta es una palabra que vamos a encontrar aquí más adelante. Y entonces dice, y como sus criados declararon a David estas palabras. Bueno, salté un versículo. Y dice, y Saúl dijo, decid así a David, no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Fíjate, qué diferencia del corazón de aquel que un día fue escogido de Dios y fue ungido, era Saúl. Y las intenciones de Saúl eran de mandar a David
a enfrentar a los filisteos, él lo había querido matar. Ahora estaba queriendo que sus enemigos mataran a David. Pero entonces dice, y como los criados declararon a David estas palabras, flujo la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y como el plazo no era aún cumplido. Levantóse David y partióse con su gente e hirió 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y entrególos todos al rey, pues que él fuese hecho yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y hermanos, él pedía 100 y le trajo 200. Y bueno, el pueblo de Israel se circuncidaba, esto era, se cortaba el prepucio. Este era una señal de pacto. Y es como entregar tu virilidad a Dios para depender de Dios. Pero lo que está haciendo él es que está tomando el doble de filisteos, los mata, les corta los prepucios, los lleva ante el rey como un trofeo y le dice, ok, rey, tú pediste 100, aquí hay 200. Y entonces se casa con Mical, la hija de Saúl. Y entonces, bueno, ahora hay una relación de parentesco entre ellos. Y estas alianzas eran convenientes para el rey. Pero David no dependía de eso. David dependía de Dios. Levantóse David y bueno, dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová era con David y que su hija Mical lo amaba, temióle más a David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos y con ellos portaban de David más prudentemente que los siervos de Saúl, y era un hombre muy ilustre. Y esta palabra ilustre quiere decir tenía luz propia. ¿Por qué? Porque Dios era con David. Hermano, el fruto del ministerio se va a dar. Si tú conservas estos principios en tu vida, entonces tú vas a ser íntegro. Y entonces Dios va a estar contigo. Alabado sea Dios. Y el último punto es perseverancia. Perseverancia. Y bueno, allí voy a leer solamente en 1 Samuel 22, 1. 1 Samuel 22, 1. De la escritura. Y yéndose David por allí, escapóse a la cuesta de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él y juntáronse con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Quiero que notes el ejército de David. Era como la iglesia. Unos dicen, yo me voy de esta iglesia porque me hicieron el feo. El pastor no me saludó, porque no me toman en cuenta. Y pones un montón de cosas que denotan tu falta de integridad. Pero cuando una persona tiene su corazón centrado en Dios, hermano, tenía el peorcito ejército que pudieras tú haber formado. Para empezar, estaban sus hermanos, dice que sus parientes. ¿Sabes quién más había allí? Gente afligida, gente endeudada y gente amargada de espíritu. Y se juntaron con él como 400 hombres. Imagínate qué vas a hacer con esa clase de gente.
Bueno, Jesús se rodeó de 12. El único que valía la pena de los 12 era Judas. Él era experto en finanzas. Él era muy astuto. Él estaba pensando siempre cómo sacar ventaja de las cosas. Y los otros 11, pescadores, publicanos, gente no preparada, no gente importante. Pero Jesús escogió a 12 por su corazón. Así que guárdate en tu corazón todo esto que he mencionado hoy. Dios quiere que no te desanimes, que tú estés caminando con aquellos que Dios ha puesto a tu lado y enséñales tú cuáles son tus valores. Alabado sea Dios. Voy a leer un último versículo, que es allí en el Salmo 89. Salmo 89 es mi último versículo. Ya tienes hambre, ¿verdad? Gloria a Dios. Dije Salmo 89, que me pone nervioso. Versículos 3 y 4 dice, hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré su simiente y edificaré tu trono en todas las generaciones, y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová. Dios está haciendo un pacto con David y le está asegurando que su simiente le iba a suceder siempre. Es decir, no estaba hablando de Salomón, ni del hijo de Salomón, aunque esta era la descendencia, sino estaba hablando de Jesús, hijo de David. Y ese trono que permanece para siempre es el trono de Jesucristo. Y de todo esto que hemos hablado, está hablando de la iglesia que Jesucristo está levantando, de la cual tú formas parte. Y de lo que Dios te está hablando es que Él ha puesto sus ojos en ti. Y que Él quiere, está mirando tu corazón, que Él quiere que tú te comprometas con Él, que tú te rindas a Él, que tú deseches todo lo que te estorba y te centres en Él, porque Dios está buscando hombres y mujeres de verdad. Gloria a Dios. Y quiero decirle a las mujeres, no compitan con los varones, que no entre el feminismo a la iglesia. Dios le dio a la mujer un lugar. Es tan importante la mujer que la iglesia es la mujer del Cordero. Pero la iglesia no compite con el Cordero. ¿Qué es lo que Dios espera de las mujeres? Sean la ayuda idónea, complemento necesario para el equilibrio. Ellas no tienen liderazgo. No hay pastoras. No hay apóstolas. El esposo del doctor no es la doctora. El esposo del pastor no es la pastora. La ayuda idónea del pastor. A mi esposa la abrazaron el otro día y le dijeron, pastora, esposa del... Ese es mi gran honor. Bendito sea el Señor. Mujeres, sin mujeres no hay iglesia. Pero es tan importante que la mujer conozca su rol, el hombre conozca su rol. Dios no nos puso a competir en la iglesia, sino a hacer equipo. Y cuando cada quien hace lo que le toca, iglesia es un imponente ejército que hace temblar las puertas de Dios. Les bendiga.